A ver, internet, ¿con qué me vas a sorprender hoy? To look at this and say the reason that the Russian army is on NATO, the Russian army is at NATO's doorstep is because NATO has expanded rather than the Russians expanding. That, in other words, NATO has moved closer to Russia rather than Russia moving closer to NATO. Is that not an accurate way to look at this? I think that's the way President Putin probably looks at it. It's certainly not the way that we look at it. You don't think that NATO has expanded eastward toward Russia? NATO has expanded, Okay. and the expansion has been a good thing for... So the reason that the Russian army is at NATO's doorstep is not the fault of the Russian army, it's not the Russian army that's done it. It's NATO has moved closer to move I'm pretty east. sure it wasn't NATO who was ordering, upwards of 15 battalion tactical groups to within 10 kilometers of the border with Ukraine. And I'm pretty sure it wasn't NATO who put little green men inside Ukraine to destabilize eastern I'm pretty cities. sure that Ukraine is not a member of NATO. Bueno, digamos que no vale la pena continuar con el video porque básicamente el periodista sigue insistiendo en lo mismo, en que el problema no es que Rusia se acercó a la OTAN, sino que OTAN se acercó a Rusia. Y el general sigue respondiendo con un poco de desubicación, ¿no? Parece que la pregunta lo tomó por sorpresa y no sabe exactamente cómo reaccionar. Pues digamos que esta idea de decir que el problema es de la OTAN que se acercó a Rusia y no de Rusia es precaria. O sea, es bastante pobre, es decir, hay que ignorar demasiados hechos para uno llegar a esa conclusión. Primero, es que digamos de por sí la forma como está planteada no tiene sentido. Ucrania no es miembro de la OTAN, eso es clarísimo, y realmente el punto de encuentro y de conflicto entre la OTAN y Rusia en estos momentos es básicamente un país que no es miembro, de hecho es que el punto de conflicto de Rusia no es con la OTAN, realmente es con Occidente. Y cuando Putin habla, él habla desde la guerra contra Occidente, que la guerra contra Ucrania es una guerra realmente contra Occidente. La OTAN realmente no está jugando como un actor más que por la activación que hayan hecho los países miembros de la misma para ir a ayudar en Ucrania. Eso por un lado, pero pues igual, para mantener esa teoría de que la culpa es de la OTAN por haberse extendido hacia el oriente, pues hay que ignorar muchas cosas. Primero, Ucrania no es el primer país de Oriente que busca anexarse a la OTAN. De hecho, hay dos casos muy interesantes. Primero está el de Georgia, que desde 2008 está pidiendo la anexión. La OTAN ya dijo que lo iba a anexar, pero desde ese entonces quedaron de fijar una fecha y no la han fijado. Cuando Rusia, Georgia es considerado socio cercano de la OTAN. Cuando Rusia se entera de esto también empieza a amenazar, que es que si Georgia hace parte de la OTAN va a haber guerra, no sé qué, y hasta el momento la solicitud formal de la OTAN de Georgia de ser parte de la OTAN sigue vigente y Rusia no ha hecho nada. El segundo caso es Finlandia, que es tal vez el vecino más cercano que tiene Rusia, que además tienen un pasado bastante agitado entre los dos, que ya hace parte de la OTAN. Se unió a la OTAN el año pasado. ¿Cuál fue la reacción de Rusia? Decir, Finlandia ya hace parte de la OTAN, pero no lo vemos como una amenaza. Entonces salir a decir que el tema del conflicto en estos momentos con Rusia es la expansión de la OTAN hacia el oriente es ridículo. Eso significaría que Rusia está manejando un doble discurso con respecto a su seguridad nacional. Ahora, yo sí he dicho, y esto es un hecho, que Rusia de por sí tiene una cierta paranoia con respecto a sus fronteras, por lo que es tan grande y en su historia ha tenido que, por esas extensas fronteras, recibir múltiples invasiones. Eso es un hecho, pero también es cierto que Putin está abusando, digamos, de ese sentimiento de paranoia que caracteriza al pueblo ruso. Esa es la primera parte. La segunda parte que ignora este periodista, que por sí es bastante ignorante, es que no es que la OTAN haya dicho que se haya reunido en secreto a decir como vamos a expandirnos hasta Oriente para sitiar a Rusia. Qué malos que somos. No, eso no fue lo que pasó. Lo que pasa, la razón de la expansión hacia Oriente es porque los mismos países de estos sitios de Oriente se lo solicitan formalmente a la OTAN por voluntad propia. ¿Y por qué, por ejemplo, Georgia lo solicitó? Pues porque Rusia le estuvo cepillando los territorios de Abjasia y de Osetia del Norte,
y Georgia no tenía cómo defenderse ante probablemente la potencia nuclear más grande que hay en el mundo en estos momentos. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar a alguien que pudiera de alguna manera mantener la balanza equilibrada. Así Rusia no iba a significar una amenaza tan grande, y por eso es que Georgia se le dio por buscar a la OTAN. Y lo mismo pasa con Finlandia, que como lo digo, con Rusia han tenido un pasado bastante agitado, entonces muy seguramente por temas de seguridad nacional, pues Finlandia pidió formalmente su anexión a la OTAN y por eso ya la anexaron. Eso es el segundo punto. Y finalmente, las razones por las cuales Rusia invadió Ucrania, sí, digamos que dentro de los posibles temas de negociación estaba el tema de la OTAN y de la membresía de Ucrania en la OTAN, pero ese no fue el discurso que utilizó Putin cuando decidió invadir por primera vez el Donbass. El discurso y la justificación que manejó Putin en esos momentos era que invadía porque en Ucrania había un régimen nazi que estaba asesinando rusos en esa región y que el ejército ruso entonces iba a entrar a liberar a Ucrania. Entonces, digamos, o sea, cuando uno va a manejar teorías de la conspiración es bueno tener todos los hechos claros y no intentar forzar las cosas para que quepan dentro de mi visión limitada del mundo. Así que bueno, en conclusión, no, la OTAN, o sea, el problema entre la OTAN y Rusia, si es que hay uno, no está realmente, no tiene su causa en el hecho de que la OTAN se haya expandido hacia Oriente.